Bastante bien, súper bien, porque está con nosotros el señor Jorge Altamira, que pide un aplauso fuerte para él, ¿sí? Nos vino a visitar. Lo esperábamos el lunes pasado y apareció hoy. Está bien. Está bien, es una semana. Quiere decir que no estoy ansioso. No... Está muy bien. Me tomo mi tiempo. Exacto. Las cosas buenas toman su tiempo, es así. Exactamente, exactamente. Como el buen vino, como muchas cosas. La clave de la felicidad. Sí, claro, la felicidad. Así que bien, si alguien lo invita a Altamira, sepa que puede llevarle unos días hasta que... Pero va a aparecer. Claro, Está. seguro. Seguro. Una palabra firme. Exactamente. Total. Alguien de palabra, indudablemente. Un hombre que realmente estuvo desde muy temprano, los años 50, ya haciendo política de la mano de Silvio Frondizi, ¿puede ser? En los 50 exactamente estaba en año del Libertador General San Martín. Sí. Estaba en segundo grado. ¿Segundo grado en el 50? No, pero en el fin del 50, digo yo. No empezó a formar parte. Silvio Frondizi, lógicamente, es de una generación que en el 50 desempeñaba una actividad importante. Pero eso era Silvio Frondizi. ¿Pero nunca tuvo relación con nada? Sí, claro. Okay. Mucho más adelante, en los 60. Ajá, bien. Alrededor de las elecciones del año 58. Ahí está. Que era un adolescente, yo era un secundario todavía, sí. Pero sí, me conecté con Silvio Frondizi y creo que fue una experiencia muy útil. Silvio Frondizi, hermano de Arturo Frondizi, marxista, que para ese momento había que ser marxista en el año 50. Sí, pero había que ser marxista. ¿Cuál era el problema? Vamos bien. Sí. El problema de ser marxista en el año 50 era un problema argentino, porque el Partido Comunista se había enrolado en la Unión Democrática. Ajá, claro. Entonces, iba a contracorriente de lo que fue un gran movimiento popular. Sí. En el mundo no. En el mundo era la época de grandes revoluciones en Italia, en Francia. Fue un florecimiento político. Pero Perón logró neutralizar al marxismo, hizo toda una campaña. Además lo declaró en la Cámara de Comercio en un discurso en el año 45, explicándole a los empresarios que como se viene el comunismo, él es el dique de contención de todo eso. Sí. Pero si no hubiera sido por el Partido Comunista, que tuvo esa orientación, hizo un frente con el Partido Conservador, la izquierda hubiera brillado más. Sí. Ahora, yo estoy inscripto, no es que en aquella época hiciera política, pero estoy inscripto en una corriente que fue, creo que caracterizó, Silvio Frondizi, fue el que mejor caracterizó el peronismo. Publicó un libro en 2 tomos, y donde la caracterización del peronismo muy ajustada, y por ese motivo, hoy en Argentina, ustedes ven que el Partido Comunista, desapareció, no tiene ninguna influencia, y corrientes políticas como la nuestra están presentes en todos los acontecimientos vitales, a veces con destaque en las urnas, a veces con ningún destaque en las urnas, pero donde hay una conmoción social, una inquietud social, estamos presentes. Están ahí presentes, pero yo digo, ¿no? Después de la Segunda Guerra, lo que pasó, la diferencia, el comunismo, Rusia, los países del este, el marcartismo, era difícil ser comunista en ese momento, porque también repercutía acá, todo lo que pasa en Estados Unidos se mandaba esa señal, era una crítica, ojo que es comunista. Era lo peor que podía pasar. Había una casa de brujas. Sí. Yo cuando me hiciste la pregunta, lo que estaba pensando no era en eso, está bien la observación que me haces, estaba pensando como desarrollo político más general, porque en la propia interna, digamos. Porque pasa lo siguiente, ¿qué es lo fundamental después que termina la Segunda Guerra Mundial? Es la victoria de Mao Zedong en China. Claro. Eso es lo fundamental. China hoy tiene 1.400 millones de habitantes, tendría 1.000 en aquella época. Es decir, el país por el cual Japón
hizo de todo para destruirlo y convertirlo en una colonia, después Estados Unidos, y en cambio hay una victoria impresionante en el año 49. Esa revolución china contrarresta cualquier cosa que haya hecho McCarthy, que se pudo haber vuelto loco por ese hecho, pero vos tenés un ejército campesino que derrota primero a Japón, después a Estados Unidos, impresionante. Entonces es un periodo de gran vigor de las masas populares en todo el mundo, de gran vigor, que es anulado no solo por el macartismo, sino que es anulado también por el estalinismo. Claro. Porque en el año 53, por ejemplo, hay un gran levantamiento obrero en Alemania Oriental y es aplastado por el estalinismo. Corrientes como la mía, pero claro que en aquel momento yo era un chico, apoyamos el levantamiento de los obreros de Alemania Oriental contra lo que era una dictadura burocrática, contra Stalin. Lo que quiero decir es esto para la gente que nos está escuchando, especialmente para los jóvenes. No saben qué apasionante fue todo ese periodo. Y además, qué lecciones te deja para interpretar lo que está ocurriendo ahora, porque en Argentina hay una deficiencia que es muy clara en este momento. No se le presta atención debida a la guerra que se está desarrollando en Europa. Como si fuera un conflicto de menor jerarquía que más o menos se va a arreglar de alguna manera, y se está ampliando a Asia, se está ampliando a Medio Oriente, las armas que se están usando son cada vez más pesadas y se insinúa el armamento nuclear. Entonces, creo que en ese punto los que tenemos una experiencia mayor advertimos que el fenómeno condicionante de esta época es esta guerra. Que se puede transformar en la Tercera Guerra Mundial, dicen muchos. Bueno, el Papa ya lo dijo, el otro lo dijo, etcétera. En realidad es ya una Tercera Guerra Mundial, solo que en sus comienzos. Porque no se va a una guerra de este tipo porque me equivoqué de puerta y entré a una sala que no era donde yo quería entrar. Es el resultado de la explosión de todas las contradicciones del capitalismo y fundamentalmente del fracaso de la restauración del capitalismo en lo que era la Unión Soviética. ¿Estás con Putin acá? No, nosotros estamos contra toda la guerra. Contra toda en general. Contra toda la guerra quiere decir contra la guerra, en la cual evidentemente el protagonista más poderoso es la OTAN, 30 países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, pero también contra Putin, que fue el agente de este mismo imperialismo en retroceder a la Unión Soviética al capitalismo. ¿Y cómo tiene que pararse Argentina en medio de todo este contexto? Digo, porque hay una discusión nacional sobre cuál es el posicionamiento o el grado de intervención, tanto a nivel de declaraciones públicas. No veo que haya una discusión nacional. Bueno, en su momento, cuando desató la guerra, hubo una discusión, quiero decir, hay posiciones. Yo eso entiendo. El gobierno actuando de una manera, de otra manera, más o menos da a entender alguna posición. No se quiere enemistar con Rusia. No se quiere enemistar con China, por motivos muy claros desde el punto de vista comercial. Y no se quiere enemistar con la OTAN tampoco. Claro, no, eso ya está descartado, no quiere. Pero quiero decir, una adhesión abierta a la OTAN compromete a Argentina en un conflicto internacional del cual Argentina no ve qué ventaja saca y calcula cuánto pueden ser las pérdidas. Argentina repite en esto la conducta de Irigoyen en la Primera Guerra Mundial y la conducta del gobierno conservador y después del gobierno militar en la Segunda Guerra Mundial. Una posición de relativa neutralidad. El que está teniendo un papel muy activo es Lula. Claro. Lula en una defensa de Putin. No, yo no diría eso. Mira, igual es raro lo que pasó en Brasil. No me imaginé que íbamos a discutir esto, pero con este interés, con este detalle, Lula en definitiva tiene la posición que tiene alguien
aparentemente muy alejado de Lula, que es Henry Kissinger. Sí. Este hombre que fue el que organizó la guerra de Vietnam, el que dio el golpe contra Allende y metió a Pinochet, el que dio el golpe de Videla y la tortura en Argentina. Todo, bueno, sí. este tipo dice lo siguiente: no jodan, no nos conviene siquiera ganar una guerra a Rusia, porque el desastre que vamos a armar desmembrando a Rusia, ¿no es cierto?, no tiene límite. Claro. Es una cosa, va a ser impresionante. Entonces, admite algunas concesiones por el momento a Rusia con el fin de que este conflicto no se expanda. El tema es el siguiente: este conflicto no es un problema de análisis, a ver, che, me conviene que se expanda, no me conviene que se expanda, esto, lo otro, no. Este es el error de la geopolítica. Sí. La geopolítica cree que, analizando territorialmente los conflictos, etcétera, me conviene hoy atacar, mañana. No. Este conflicto es el producto de contradicciones capitalistas muy profundas, porque por primera vez en su ascenso histórico, el capital norteamericano se ve amenazado. Sí. Es decir, si vos mirás todo el desarrollo mundial último, Estados Unidos está en retroceso. Sí, ya hace algunos años. Sí. Ya hace algunos años. Y no solo por China, sino de un modo general. Sí, desde 2008, ponele, desde la caída de Lehman Brothers y todo lo que desarrolló. Eso fue una expresión violenta también de esa decadencia. Sí. Una expresión violenta. La otra expresión de la decadencia fue el triunfo de Trump. Claro. La otra fue un golpe de Estado en Estados Unidos, cuando Trump no quiso entregarle el gobierno a Biden. Entonces lo que vos tenés acá es un fenómeno social más profundo. El capitalismo mundial está en un impas mortal y quiere salir de este impas mortal por medio de la guerra. Este análisis se le escapa a Kissinger y a Lula, que no entienden el impas que encuentra el capitalismo y que se manifestó en la crisis de 2008, cuando prácticamente en un momento determinado parecía que se venían abajo todo. Sí. De una explosión absoluta. Bueno, eso en el campo económico se va a repetir. Ayer, haciendo zapping, qué sé yo, vi la siguiente noticia en un canal de televisión que conozco, pero se las menciono para que sepan que es pública. La deuda pública de los estados es de 100 billones de dólares. Sí. ¿No es cierto? Por lo tanto, vos tenés una clase capitalista que es acreedora de los estados por 100 billones de dólares y que esos estados no tienen condiciones de pagarle. Salvo ajuste, eclosión social, conflicto, levantamientos populares. O sea, son gobiernos privatizados prácticamente de hecho por el nivel de condicionamiento que tienen a nivel crediticio. Son gobiernos que están completamente hipotecados. Hipotecados, sí. Y si vos querés, si el acreedor quiere cobrar la hipoteca, hay que venderles el país. Claro. ¿Está claro? Sí. Y con Argentina también como una de las puntas de lanzas de esos. Y esto en Argentina es un caso, Egipto es otro caso, Turquía es otro caso, Pakistán es otro caso. Podríamos discutir todo el tiempo. Son conflictos extremadamente violentos, impases realmente sin salida, porque la desigualdad social que genera todo esto es absolutamente brutal. Por ejemplo, los norteamericanos se jactaban que el 70% del Producto Bruto de Estados Unidos, el 70%, iba a los trabajadores y el 30% iba a los capitalistas. Bajó al 58%. Es brutal. 12 puntos de un PBI de 25 billones de dólares son 3 billones de dólares que le sacaron a los obreros en beneficio del capital. Entonces vos te das cuenta que esto es una situación intolerable. Y si colocás la guerra en ese contexto, te das cuenta que es un conflicto agudo. Entonces, nosotros como partido hemos decidido, naturalmente, meter el tema en la campaña electoral. Y hay un spot mío que habla de la guerra, donde nosotros planteamos cese del fuego inmediato y una acción internacional de los trabajadores contra la guerra, como ocurrió contra todas las guerras anteriores a la actual.
Sí. Ahora, eso, digo, tiene rebote un discurso que gira en torno a la guerra en un escenario como el político actual en Argentina, donde hay discusiones que quizás son mucho más chiquitas, entre comillas, pero también inmediatas sobre cuestiones, digo, para ayer respecto del país, como el tema de la resolución de la deuda con el FMI y algunas otras discusiones. No, tenés razón, absolutamente. Hay cuestiones Sí. en lo inmediato. La inflación. Cuando el póngale. pueblo argentino tiene 42% de Sí. pobreza, este va a ser el tema inmediato. Sí. Sí, Cuando la precarización laboral ha llegado a un extremo absolutamente brutal, la gente está trabajando 7 días por semana. sí, Cuando se pactan los convenios colectivos, la mitad del convenio fija el jornal y la otra mitad del salario, jornal quiere decir ganás tanto por día. La otra mitad del salario son cláusulas de productividad. sí, Es decir, ya no tenés no es que vos discutís por ejemplo, con tu patrón o con la cámara patronal y entonces vos ganás 100 y decís quiero ganar 110. De esos 100, vos ganás 50, los otros 50 están condicionados a que trabajes sábados y domingos, presentismo, productividad laboral, con lo cual sobre el trabajador hay una presión brutal, sí. brutal, para que desarrolle toda la energía en el trabajo, de lo contrario no va a poder llevar un salario a su casa. Sí. ¿Me entendés? ¿Y por qué todo ese descontento no se canalizó por izquierda, sino que se canalizó por derecha, digamos? ¿Por qué creció un fenómeno como el de Milei y no crecieron los espacios de izquierda que ya venían con una representación y básicamente con un discurso que ponía foco en eso? No, ocurre lo siguiente, si tomamos a las elecciones generales Sí, como el momento de desenlace de la política, uno dice, bueno, ¿qué pasa ahora? Pero eso es un esquema que no corresponde con la realidad. No conozco ningún país sí, que se ritme por los procesos electorales. No hay elecciones ahora en Francia. no, Y el no. gobierno de Macron puede caer. Sí. Sí, pero el gobierno de Macron podía caer ya cuando fue la protesta de los chalecos amarillos, después fue elecciones y ganó y hoy sigue siendo el presidente No, Macron. por eso, pero en las elecciones que ganó, Sí, él jugó con el hecho de que el que estaba a la izquierda, a la derecha de él, sí. Le Pen. era Le Pen, y entonces mucha gente que estaba contra Macron tuvo que votar a Le Pen. Sí. Con lo cual, las elecciones son un mecanismo de manipulación a la hora de representar el interés popular. ¿No es cierto? Sí. Yo me entrevistan en la radio de Salta y yo le digo, ganó Gustavo Sáenz las Sí. elecciones, y las ganó con menos votos que en el pasado, pero todavía cómodo. Sí, 48 horas después tuvo una huelga indefinida de los docentes suponemos que una parte importante de ellos lo habían votado. El momento en la lucha social sí. no son las elecciones el momento definitorio. Pueden llegar a coincidir. Sí, bueno, Puede- pero lo que te da después, por ejemplo, el aval y el posicionamiento, como por ejemplo ir a discutir internacionalmente sobre cuestiones de la guerra, es el cargo institucional Yo de un no- presidente sí, de la a nación, ver, pero no es la protesta social. No, tenés toda la razón del mundo, Sí. pero fíjate en mi punto. Yo no digo que no importa Sí, que no ganes una elección o que no importa que la pierdas. Ante tu pregunta sobre la canalización, todavía los trabajadores no han expresado rotundamente todo su rechazo a esta política de agobio. Y parece que tampoco lo van a hacer todavía en estas elecciones. Sí. Y entonces mucha gente va a decir, aprueban a los que votaron. Sí. No los aprueban. ¿Cómo se puede entender que vayan a aprobar, por ejemplo, un macrista? Lo sacaron del gobierno Sí. hace 4 años porque liquidó económicamente al país. Entonces no es que lo aprueban. Las elecciones son un espejo muy deformado de las tendencias profundas. Ahora todo el mundo está esperando las elecciones, que se elija Sí. nuevo presidente, haya un nuevo gobierno, para decir, como dice Patricia Bullrich, todo o nada. sí, sí. ¿No es cierto? El otro día me molestó mucho, porque es una posición fascista muy profunda, en un cartel luminoso en la avenida 9 de Julio, yo estaba ahí participando en una manifestación por lo de Jujuy, Sí, Lustó diciendo, vamos a terminar con los piquetes. sí, sí. Él puede estar en contra de los piquetes, puede criticarlos. Sí. Cuando él dice que va a terminar con los piquetes,
quiere decir que va a usar todos los medios para destruir una forma de protesta de los trabajadores. Es lo que hace Morales. Sí. Es lo que votó la legislatura de Salta. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Están en sintonía con el electorado? ¿Están en capaz que sí, ¿o no? No hay una parte del electorado que quiere terminar con los piquetes, aunque eso implique violencia y toda la cuestión que defiende No, bueno, Patricia aparentemente Bullrich. no sería tan así porque acaban de aplastar a Lozada en Santa Fe, nada más que porque se colgó de encima de Bullrich. Igualmente Puyaro no piensa tan distinto respecto a la cuestión de los piquetes, por eso digo... No, lo que piensa Puyaro no sé, lo que él armó una campaña electoral diferenciada de la otra, que decía que iba a hacer todo esto. Tomemos el caso de Milei. Es muy conocido que cuando vos le haces una encuesta, todos los encuestadores, a la gente que va a votar a Milei, la gente que va a votar a Milei está en contra de que se privaticen las jubilaciones, está en contra de que le saquen los planes sociales, está en contra de todo el programa de Milei. Bueno, pero él lo vota. Y van a votarlo. Esto es una contradicción porque los pueblos tienen una contradicción. Es decir, la decadencia del capitalismo, el impas del capitalismo coloca a los pueblos ante un desafío que para ellos es inusitado. ¿Cuál es? Normalmente el desafío es elijo a este o elijo al otro. Claro. Voy a este o voy a otro. Ahora tienen el desafío de enfrentar todo un sistema social y político y es muy difícil ir armando el camino que lo va llevando, que lo va a ir dirigiendo en esa cuestión. Yo me acuerdo un libro muy interesante de un francés, que el libro consistía en lo siguiente: ¿por qué de las 368 rebeliones populares anteriores, 200 años anteriores a la Revolución Francesa, la única que triunfó fue la Revolución Francesa? ¿Te das cuenta? Quiero decir, es lo que quiso decir lo siguiente: rebelión contra la monarquía, pelea, pero encontrar el curso para terminar con un sistema social de 1000 años e inaugurar un sistema que es el que nos ha guiado hasta ahora, requirió experiencias, conjunción de situaciones e intereses. Entonces, tenés que mirar las elecciones de esa manera. Son un registro, no la desprecio. Participamos nosotros como Partido Político Obrero, llevamos a Marcelo Ramal como candidato a presidente, participamos, luchamos, porque es una instancia para orientar también al conjunto de los trabajadores frente a este impasse. Pero como registro, todavía es un registro muy mediocre de la envergadura, porque viene la siguiente pregunta. Si todo el mundo está apático, porque, por ejemplo, aumenta el botón blanco, etc. ¿Por qué toda esta discusión sobre terminar con piquetes, todo o nada, represión? ¿Por qué? ¿Qué están viendo que no hay? Bueno, algo que pasa en el mundo, ¿qué está viendo Patricia Bullrich? Porque hoy no hay ninguna... Nadie está tomando la Bastilla en la Argentina. ¿Qué está viendo con un discurso tan extremista? Pero parte de ese hartazgo no puede tener que ver también, hay un componente que es económico, hay un componente que es de conflictividad social, que, por ahí es protagonista una clase desfavorecida en este momento, pero hay una clase media que la padece desde el lado de quien sufre el piquete o quien sufre el corte o quien no puede llegar al trabajo. Y que ese también es un discurso del que te montás y decís, bueno, hay un hartazgo desde este lado, yo me monto ese discurso porque después esa gente me puede votar. Pero es una verdadera estupidez. Y te lo digo muy fácilmente. Cualquier persona de clase media que le moleste un piquete tiene un problema mayor, que no puede pagar el alquiler. Lo que al final va a determinar el asunto en esa gente de clase media es el alquiler. Por eso eso se demostró en 2001. Cuando se hizo una manifestación piquetera de Liniers a Plaza de Mayo, los comercios salían a ofrecer agua y alimentos y nació la consigna: piquete y cacerola, la lucha es una sola. Porque al final no podés comparar que te metiste en un embotellamiento y tenías urgencia
con la constante al de que le molesta, digamos, el que tenés que tener a tus hijos, le querés ofrecer una educación, querés esto, querés lo otro, hay tensión en el hogar. El padre no aparece nunca porque labura los sábados y los domingos. Eso es lo que pesa en definitiva. Con esto quiero señalar... Ese es un sector, ¿no es cierto? Porque el que tiene dinero no le... Pero es una minoría, obviamente el que tiene dinero es una minoría y a lo mejor está viendo en este momento a Messi en el Inter de Miami. Pero igual la tesis esta de, bueno, la lucha es más en la calle que en las urnas, ¿no te deja preso de un posicionamiento en el cual quedas en una eterna exigencia hacia el poder en lugar de la búsqueda del poder? Sí, tenés razón, pero yo no dije eso, tenés toda la razón. Cuando hay una lucha en las urnas, hay que ir a la lucha en las urnas. Nosotros no somos escapistas, no queremos, acá a ustedes les gusta la magia, no somos magos que queremos ver con qué magia logramos. No, esta lucha electoral hay que darla. La pregunta tuya era más profunda que eso. La pregunta tuya estaba referida a las perspectivas de todo esto. Y las perspectivas de todo esto no van a ser decididas en las elecciones. Además no le están diciendo a la gente. Esto lo discuten los economistas de Juntos por el Cambio, los economistas de esto, los economistas, lo discuten entre ellos. Después cuando hablan, nadie los entiende. Y nadie los entiende porque vienen con un mazazo. Y van a fracasar, va a haber una nueva conflictividad de características muy agudas. Pero esto, y ahí viene el tema de la guerra, ¿por qué lo sostenemos? Y es por lo siguiente, porque en definitiva, la pregunta es la siguiente: el sistema social en que vivimos es un sistema social que abre rutas de progreso. Si abre rutas de progreso, la inflación esta va a terminar, a ver, el 42% de pobre va a bajar, y tenemos algo que es momentáneo. Y yo, Altamira, me estoy aferrando a algo momentáneo. No, yo hago una reflexión. ¿Qué es momentáneo? ¿Qué es profundo? ¿Está claro o no? Entonces, el valor que tiene la guerra es mostrar que el sistema capitalista en su conjunto mundial no abre ninguna ruta de progreso. Y por lo tanto, esta inflación, el día que baje, va a ser a costa de una profunda recesión, una profunda desocupación y un profundo daño a los trabajadores. Y de lo contrario, si no baja, va a ser malísimo para los trabajadores, peor de lo que ya es, etcétera. Es decir, sirve para hacer algo que los políticos no hacen, trazar una perspectiva, ver una perspectiva. Entonces vamos a las elecciones, peleamos cada voto, macanudo. Si nosotros, por ejemplo, en una oportunidad le ganamos al peronismo en la capital de Salta y ahora cómodamente pasamos las PASO, quiere decir que ha habido un retroceso de la izquierda ahí. ¿Está claro o no? Eso hay que analizarlo, no podés. En Jujuy, decir, Jujuy. No, es en Salta. En Salta. En el único lugar que se le ganó al peronismo. ¿Cuándo fue en la legislativa? 2013, claro. Fue una elección nacional. Fue un buen año para la izquierda, 2013, en general. Creo que el mejor año. No solo que fue a nivel legislativo. Pero no es que sea un buen año. Yo que participé muy intensamente en esa campaña electoral, tenía a todos los barrios peronistas con un entusiasmo desbordante por votarnos a nosotros. No es simplemente un dato estadístico. Entonces ahí después nos metemos en el problema de toda la crisis que vive la izquierda, que no es el tema que estamos viendo ahora momentáneamente. El punto al que yo voy es que nosotros examinamos los resultados electorales. Esto así, está. Porque cualquiera... A ver, los resultados electorales son lo que son. Por confusión, y bueno, quiere decir que hay confusión. Eso no es un consuelo para nosotros que haya una confusión. Hay que hacer un trabajo político superior. Hay que entender las cosas con más profundidad. Pero lo fundamental es este impas mortal que vive el capitalismo, que es este tema de la guerra, las crisis económicas absolutamente explosivas, las tendencias al fascismo en los países europeos y en Estados Unidos. Bueno, viejo, este es el escenario. Entonces, en una campaña electoral yo lo planteo. Alguna gente dice, no, vamos a votarlo a Ramal, vamos con política obrera. Una mayoría dice que no.
Pero escucharon todo esto, escucharon este análisis. Sí. Contribuimos a la formación de una conciencia Sí. que debe rendir unos frutos positivos para Argentina en un lapso determinado de tiempo. Pero este es nuestro análisis. Y vuelvo a insistir en un punto. ¿Por qué hay un discurso facho hoy en la Argentina si el pueblo está apático? ¿Por qué está Milei queriendo vender órganos? ¿Por qué está Bullrich diciendo todo nada? ¿Por qué está Lustó queriendo exterminar? Por ejemplo, pregúntame a mí, ¿nosotros queremos exterminar o terminar con el kirchnerismo? No. Sí. Que si los kirchneristas quieren defender sus posiciones, que sigan defendiendo sus posiciones. Eso es una posición fascista, querer exterminar al rival político. Con ganarles alcanza. No, no es ganarles. Sí. Es acabar con el capitalismo, abrir la posibilidad de una sociedad más justa. Sí. Ese es nuestro propósito. ¿Está claro o no? Sí. Si nosotros logramos todo eso, evidentemente el kirchnerismo se va a disolver, se va a menguar, el otro se va a menguar o lo que fuere. Pero el propósito de aplastar a tu adversario político, eso es fascismo. Bueno, pero es porque es un grupo de gente que tiene fundamentalmente odio, entonces tenés que darle Bueno, temas pero que Lustó lo dice para el piquete. Yo me río porque en este momento en Estados Unidos, que para ellos es el sueño de todo, hay fenomenales piquetes de actores y guionistas en la huelga que está del mundo artístico. Y estos infelices quieren anular algo que nació hace 300 años. La palabra piquete no viene del castellano, viene del inglés. A ver. En inglés se dice picket line. Ajá. Entonces, como ellos inauguraron la tendencia a formar un grupo de trabajadores que evitan que entren a trabajar los carneros cuando hay una huelga, luego se generalizó para países de habla no inglesa, y el picket line se transformó en piquetero. Formar un piquete. No sabía eso. Formar un piquete. Entonces, por lo tanto, lo que es una creación del movimiento obrero mundial, Lustó, el de la 125, el que apenas logra hilar dos ideas juntas, quiere terminar con ellos. ¿Qué diablo se cree? Estamos con el señor Jorge Altamira, un hombre que hace mucho tiempo, me imagino, lo estaba escuchando y digo, ¿hace cuánto tiempo te has reunido con todos militantes y convenciendo a un montón de gente en meeting y esto que estás haciendo ahora? Toda tu vida hiciste eso. Así es muy entusiasta. Y sí. Es muy creativo. Y sí. Pero que eso que te decía, ¿no es cierto? Por eso lo mencionaba de aquella época, yo nací en el 60, lo que era ser comunista o ser marxista, defender eso y que ser perseguido. Pero lo peor de todo, y la pasaste mal vos. Espera, lo peor de todo lo peor de todo fue estar militando bajo una dictadura. Porque también hay que ver lo siguiente. Claro. Hubo gente que luchó contra la dictadura. Y después hubo gente que se benefició con la salida de la dictadura. Pero que no necesariamente luchó. Bueno, claro o no? Es verdad. Entonces, yo coloco en la tradición, en la trayectoria de político obrera, ¿no es cierto? 8 años sacando un periódico clandestino y repartiéndolo como vendedores de bolsa de basura. Lo metíamos adentro de la bolsa de basura. E íbamos a todos lados vendiendo el periódico y así fuimos trabajando y trabajando y trabajando. Bueno, muchos otros, claro, muchos otros también, pero muchos que después usufructuaron la salida de la dictadura, no lucharon contra la dictadura. Vos tuviste suerte que no te mataran, ¿no? ¿Te fuiste a vivir a Brasil? No, yo estuve acá bastante tiempo, estuve un corto tiempo en Brasil, después también volví. Hice todo. Pero... Inclusive cuando fui a Brasil tuve problemas porque había una dictadura en Brasil. Claro. Era en época que me tendría que haber ido a Colombia. Ponele, pero la pasaste mal, ¿Tu familia no te daba miedo, todo eso? Bueno, eso ya es una etapa, es una cosa más compleja porque hay un mecanismo que hace que vos no dimensiones
toda la envergadura del riesgo. Y es un mecanismo interesante porque si lo sobredimensionas, te declarás derrotado frente a lo que combatís. Entonces vos decís, no, a esta dictadura hay que sacarla de acá. Y entonces decís, bueno, vamos. Claro. Es decir, el tema del temor sí. se diluye hasta cierto punto. Por la inconsciencia también. Exactamente. Sí. Por la inconsciencia y por la conciencia. Y sí, peleando ahí románticamente y perdés la vida. Bien, Jorge, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Política Obrera, hay que votarlo a Ramal, ¿sí? Bueno, yo soy precandidato a diputado, como ahí dice está, ahí, precandidato a diputado. pero la lista 92. 92, ahí está. Bueno, hay una última... una cosita agrego. Sí. Les pido que nos voten, incluso si pensaban votar otro partido, porque nosotros necesitamos pasar las pasos para ir al debate general. Por ejemplo, yo les digo... acordar el eslogan del 2011. Claro, pero es verdad, porque pasa lo siguiente. A ver, la gente que nos está viendo, ¿le interesa que esto que estuvimos discutiendo, Ramal lo discuta en el debate presidencial? Sí. ¿Y ver qué responden los demás? Claro. Sí. Y sí, para eso los tiene que votar ahora. Ahora no es la elección general. Claro. Ahora es nada más que una paso. Sí. Bueno, la pregunta que quería hacerte es por qué a Política Obrera y no al Frente de Izquierda, que es una agrupación de 4 partidos. Digo, ¿cuáles las diferencias con el Partido Obrero en particular y con el FIT en general? ¿Son políticas o son personales? No, puede haber infinitas diferencias personales. Sí. Pero yo jamás, y nosotros, nuestra corriente, porque es un partido jamás, que fundaste, el peor. Por una razón personal, vamos a obstaculizar un proceso político. De ninguna manera. Ocurre lo siguiente, te lo voy a decir muy breve, sobre un tema que debería evitar hablar porque ya se cierra el programa, digo, es poco tiempo. 2 cosas. No está presentándose como una corriente de izquierda, hay una disputa por quién va a ganar las PASO de características completamente ajenas a la izquierda, de ataques personales, de esto, como si atrás no hubiera trabajadores con el 42% de pobreza. Es decir, se revela un carrerismo electoral que es incompatible con la izquierda. Esto es fundamental. No viene de ahora. Se ve ahora, te lo cito por la campaña electoral, pero han tenido una trayectoria parlamentaria que termina en esto. El otro tema, de nuevo, es el problema de la guerra. Hay 2 partidos dentro del FITU, uno con un bloque y otro con el otro bloque, el MST y Izquierda Socialista, que apoyan la guerra de la OTAN. ¿Decís que el Frente de Izquierda apoya a la OTAN? No, el Frente de Izquierda tiene posiciones muy diferentes. O algunos partidos del Frente de Izquierda apoyan... Ya te dije que te di los 2 nombres, Izquierda Socialista y el MST, hacen campaña para que el ejército ucraniano abastecido por la OTAN derrote al ruso. Por lo tanto, y lo dicen que... Qué difícil unirse, ¿no? Porque no, pero después de todo lo que hablamos de la guerra y que hablamos sin pensar en los demás grupos de izquierda ni nada, vos date cuenta de lo siguiente, favorecen la guerra y nosotros estamos luchando contra la guerra. Es un punto absolutamente fenomenal. Después nosotros luchamos contra la OTAN. La OTAN tiene una base militar en las Malvinas. Nosotros luchamos contra la OTAN. Esto no es homogéneo, con otros matices. Otros partidos de la izquierda tienen otro tipo de posición que no concordamos. Pero señalo estas 2 como incompatibles, para que se entienda que no es una diferencia menor. Porque las diferencias sobre la guerra fueron las que llevaron a las grandes escisiones de la izquierda, entre socialdemócratas y bolcheviques, ¿me entendés? Entre reformistas y no reformistas. ¿Y cuándo se rompieron? Siempre tenían peleas, siempre discutían. Pero la escisión fue conductas diferentes frente a la guerra. Uno apoyando la guerra, los otros en contra. Nosotros, porque el argumento, denme un minutito, el argumento es el siguiente. Esta es una guerra por la independencia de Ucrania. Nosotros estamos a favor de la independencia de Ucrania. Esta no es una guerra por la independencia de Ucrania. Esta es una guerra de la OTAN para ampliar sus fronteras políticas y sociales al imperialismo norteamericano, alemán, inglés y todo lo demás. El pretexto, la causa, el motivo, es el problema de Ucrania. Pero no es como, por ejemplo, fue
Argentina contra los ingleses, claro. ¿se entiende? Los vietnamitas contra los norteamericanos. Esto es una guerra mundial, es una guerra entre dos potencias que se libra en este terreno. Y el otro día, ayer o anteayer, escuché una definición muy buena. Un tipo de la OTAN que dijo: la Ucrania será verdaderamente independiente cuando pertenezca a la OTAN. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Y sí. Claro. Jorge, gracias. Por Gracias favor. por estar con nosotros. Jorge Altamira, precandidato a diputado por Política Obrera, ¿sí? Vino a visitarnos, a contarnos su historia. Divino. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. No, les agradezco a ustedes. Muy La bueno. pasaste bomba. Extraordinario. Inauguré bien el día. ¿Qué son? ¿Las 11? Las 11 bueno. y 15 y 12. Inauguramos el día a todo vapor. Ahí está. Gracias, Divino. Gracias por venir. Un aplauso para el señor Altamira que estuvo con nosotros. Nos vamos a un long play, siendo las 11 y 13 minutos y ya regresamos. Ya volvemos.